quiero comentar que en todo lo que han sido las propuestas programáticas, discursivas o no, legisladas o no, en materia de adaptación y cambio climático, se está dejando de lado lo que es la autogestión social o comunitaria. Aquí tenemos un vacío muy importante y les comento algo que también lo agrego a propósito de esta afirmación, y es parte de una coyuntura muy local, poco conocida. Se aprobó en la Cámara de Diputados un presupuesto de 2 millones de pesos, no es mucho, pero algo es algo para comunidades de 3 municipios de Tabasco: Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata. En ningún caso hablamos de una gran ciudad. Se aprobó esto y a la fecha han pasado 10 meses y tanto la Secretaría de Hacienda como el Gobierno del Estado no entendieron que la alerta temprana ante cambio climático por inundaciones en la cuenca del río Usumacinta tenía una lógica comunitaria de organización, de gestión y apoyo académico, en fin, y se ha quedado atorado. ¿Qué pasaría si habláramos de otras posibilidades de generar proyectos de este tipo cuando, yo siempre lo he sostenido, los más duros de la administración pública pues son los que están en la Secretaría de Hacienda, los criterios estrictamente financieros que se aplican, ¿verdad?, de equilibrio fiscal pleno, que en Estados Unidos está reventando su comunidad supinos, en fin, finanzas públicas sanas a costa de derechos y necesidades sociales, nos llevan a ese tipo de situaciones. Ahora se está apurando el Gobierno del Estado ya como una especie de anécdota final de este punto, porque ante lo que está pasando en varias partes del país dicen, bueno, lo que recomendamos es que se ejerza esto, ya voté pronto, y bueno, a un mes de que se envíe uno a la tesorería de la Federación, pues si no ejerce el recurso a cierta fecha de corte en noviembre, se tiene que devolver, y ese es un problema que a ver cómo se resuelve. En fin, entonces comento esto porque falta que en adaptación, que como sabemos es reducción de vulnerabilidad. Ya nuestra colega, la primera expositora, nos amplió alguna parte conceptual en la que no me detendré. Cómo construir resiliencia si esto va a contracorriente de una forma institucional de ver las cosas. Esto me parece importante señalarlo porque un antecedente es el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012. Se tradujo la gestión integral de riesgo de desastre, que es todo un discurso de que hay que trabajar con la comunidad, la resiliencia, reducir la vulnerabilidad, en fin. Pero se tradujo en ese programa y previsiblemente por lo que se está viendo ahora en las consultas que hubo para el Plan Nacional de Desarrollo en materia de protección civil, quizás se repita, la resiliencia se entendió como un asunto de consolidar las instituciones sin sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Fortalecer los sistemas de monitoreo, de organización, de coordinación interinstitucional a nivel federal principalmente. Recordemos que, queriendo que no, la coyuntura nos lleva para allá otra vez. Cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil dijo, yo sí mandé todos los reportes de alertamiento, si no me hicieron caso, no lo entendieron, es otra cosa. Eso es lo que habla de resiliencia institucional federal, ¿no? En fin, no una coordinación plena, y esa es una debilidad que afecta a la sociedad en última instancia, porque además de que el derecho al medio ambiente sano está en la Constitución, el derecho a la vivienda digna y decorosa, que viene por extensión de un pacto internacional de vivienda adecuada, en fin, construir resiliencia implica voltear a ver hacia la sociedad. De otro modo, la situación es muy complicada. Cuando hablamos de reubicaciones, en lo que ya les comentaba, y es parte de lo que les quiero referir, precisamente se tiene una especie de visión ideológica de que los más vulnerables es solamente por ubicación física, en sentido estricto, y por condiciones socioeconómicas, pero sobre todo pesa mucho la condición legal. Asentamiento irregular denota que no tienen escrituras, aunque estén pagando quizá ya la luz y hasta el predial en una de esas. Entonces al perro más flaco se le cargan las pulgas, perdónenme esta expresión, y se busca resolver un problema de urbanización desregulada, muy a la especulación, con botones de muestra para que se vea que hay una preocupación. La ciudad de riesgo es un concepto que hay que pensar, hay que trabajar, no solo en términos de pensar los riesgos como lo hemos platicado en este momento, sino que las ciudades ya no son ese emblema de progreso, de modernidad que eran antes, ¿no? Era casi el sinónimo versus el campo empobrecido. Después de México todo es Cuautitlán para los habitantes de esta ciudad, así se decía hace muchos años. Estamos en una situación en que las ciudades son espacios de conflicto, ¿verdad? De diversa índole, no me detendré en ello, y que a su vez nos llevan a cómo
al intervenir una serie de sujetos y actores sociales, institucionales de todo tipo, falta que se recupere precisamente el sentido de la autogestión social, que es muy difícil, por supuesto, porque se cruza con problemas de cultura política y que también el clientelismo ha minado mucho a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, han sido como parte ya de un juego político que ha pervertido en mucho estas posibilidades, pero si no es desde ahí, ¿de dónde lo pensamos? Desde oficinas burocráticas, desde los currículos de investigación, pues se puede hacer, pero se necesita complementar los saberes, ¿verdad? Los diálogos. Entonces, para superar estas situaciones de dispersión de política pública, de diseños erróneos, en fin, de reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia, necesitamos, entre otras cosas, desde mi punto de vista, pensar con un enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir esto? No solo buenas intenciones y asignar recursos, en fin, sino con qué derechos asiste a la población desde el marco internacional y el nacional, y que sean ejes sobre los que graviten las políticas públicas. La propia investigación, vale la pena que tengamos presente esto, porque, por ejemplo, cuando pensamos el mapeo, los atlas de riesgos o de peligros que son diferentes, no consideramos, por supuesto, qué está pasando ahí. Vemos así como una escena fija, digamos, una fotografía, no la película, ¿no? Estos flujos de los que también se hablaban, aunque los mencioné también en otro sentido, si no tenemos claro cómo está esta situación de los derechos, qué falta, qué gestiones ha habido, por qué no se resuelven cosas, por qué hay recurrencia de desastres como en Acapulco, ¿verdad? Que es el caso más sonado, pero ni qué decir el estado de Veracruz. Año con año están pasando muchas cosas cuando Veracruz no era estado expulsor de migrantes climáticos o de damnificados, y ya de los 90 para acá es un estado que expulsa a población, igual Chiapas, ¿no? Alerta temprana pues tiene que tener un enfoque participativa, de otro modo todo lo que se diga de alerta temprana en adaptación y todo esto no va a redituar en mucho. Ya les ponía ese ejemplo muy pequeño si quieren, porque hay pocos casos en que hay gestión que logra obtener hasta recursos públicos una organización social y enfrentan esto. Entonces el enfoque participativo es importante y se extiende por supuesto a planeación y diagnóstico. Los diagnósticos que tenemos, como les decía, del mapeo, qué bueno que existen, pero cuando ya estamos en el terreno y caminando vemos la fragilidad de los atlas, de los diagnósticos, y entonces es importante que haya una combinación incluso de escalas, podemos decirlo así técnicamente, la escala 1 a tantos cientos o miles, ¿verdad?, hasta lo que es en terreno, para que tengamos más capacidad de formular propuestas que aterricen, ¿verdad?, que además es de lo que México asumió ante Naciones Unidas, y con esto termino, en el marco de acción de Yogo, que fue, digamos, la base con la cual se planteó buena parte de la política de la reducción de desastres después del decenio aquel que hubo en los 90, de desastres en su momento llamados naturales, pues se basa en la resiliencia precisamente comunitaria, ¿no? Y en ese sentido es que enfaticé estos aspectos. Gracias.